Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Esta vez les traigo una recopilación de historias y relatos de terror para que disfruten este Día de Muertos. Espero que les guste mucho. Antes de empezar, les recuerdo que si no están suscritos en el canal, se suscriban. Su ayuda es muy importante, pues dado a que si comparten esto, podremos traer más videos como este. Sin más, les invito a que se pongan cómodos, apaguen la luz, enciendan las velas de su ofrenda, vayan por algo de beber y disfruten de... Tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Hola, les quiero compartir mi historia. No daré nombres de las personas que estuvieron implicadas, ni tampoco del lugar donde ocurrió esto. Solo puedo decir que ocurrió en un pueblo del estado de Guerrero. Esa noche jamás la olvidaré. Mi relato empieza así. Yo fui de visita a ese pueblo. Todo estaba bien, pues específicamente en ese pueblo el Día de Muertos se pone muy llamativo. Las calles están ordenadas con pétalos de cempasúchil, así como también te encuentras arcos grandes, te encuentras personas que te regalan comida mientras vas caminando en las calles. Todo, todo muy bien. Recuerdo que yo solo fui de visita. Fui de visita con mi pareja. Ahí íbamos a pasar la noche. En el transcurso del día, todo estaba excelente. La comida era muy rica, la amabilidad de las personas, todo muy bien. Al llegar la noche, ofrecían un recorrido nocturno por las calles de aquel pueblo, donde iban a hacer presentaciones teatrales, así como también iban a regalar comida y muchas otras cosas más. El recorrido empezó. Las obras teatrales eran muy llamativas, aparte los actores que estaban haciendo un excelente trabajo. En cierto punto del recorrido nos llamó la atención una casa. Esa casa tenía todo muy iluminado, lleno de velas. De hecho, a la entrada tenían todo el camino lleno de velas, con flor de cempasúchil. Pero no solo eso, también nos llamó la atención de que había un cierto número de velas negras. Nosotros nos volteamos a ver extrañados, pero pues nos dijimos entre mi pareja y yo que a lo mejor así eran las costumbres de acá. Aunque en ninguna otra casa vimos esas velas negras. El guía que nos estaba acompañando le preguntamos que por qué ahí había velas negras. Él nos dijo que no entráramos ahí por ningún motivo, que la familia era muy callada, muy cerrada y en general muy rara. Nosotros nos quedamos extrañados, pero solo sentimos con la cabeza. Seguimos el recorrido viendo las obras teatrales. Nos ofrecieron arroz con leche, nos ofrecieron chocolate, pan de muerto, por supuesto, y varias frutas, así como también mole y tamales. La noche se sentía fresca, bastante bien. Ya cuando íbamos de regreso y había terminado el recorrido, nos topamos de nuevo con esa casa. Y ahí, afuera, había una viejecita con rebozo sentada en una silla. Ella, con una tierna voz, nos dijo: «Hijos, los invito a pasar. Pasen a conocer mi casa. Quiero enseñarles toda la ofrenda que ponemos nuestra familia y yo. Hace un rato, cuando pasaron por acá, escuché que el guía les dijo que nosotros somos una familia cerrada y rara, pero en realidad ellos nunca nos han hablado, por más que nosotros les hablamos y les saludamos siempre cuando vamos a la iglesia donde nos los encontremos. Sin embargo, se ve que son buenos chicos, así que los invito a pasar». Mi novia y yo nos miramos, algo indecisos, pero la insistencia de la señora nos hizo pasar. Le preguntamos si a alguien más había invitado y nos dijo: «Sí, he invitado a varias personas y están aquí adentro. Ustedes no se preocupen, la puerta se mantendrá abierta por si tienen desconfianza, no hay problema». Esta noche se celebra la noche de Día de Muertos, así que vamos a recibir a nuestros muertos. Ustedes pasen, quedarán encantados con todo lo que van a ver aquí. Nosotros pasamos
Y dentro de la casa, todas las personas estaban alegres, bromeando entre ellas, algunos tomando, fumando, todo muy normal. La viejecita nos acompañó y nos sentó en una mesa. Aquí pueden sentarse. De hecho, nosotros ofrecemos un espectáculo esta noche y espero que lo disfruten. Les recuerdo, hoy recibimos a nuestros muertos. De pronto llegaron un grupo de señores y empezaron a tocar con banda de viento. El ambiente se puso bastante bien. De hecho, nos incluimos en él. Estábamos consumiendo un poco de alcohol y comiendo un poco más. Ya después, la señora que nos había invitado pasó al centro de ese patio y dijo: tomen asiento, por favor. Todos le hicieron caso y pasaron a tomar asiento. La señora agarró un bastón que se veía bastante viejo. De hecho, ese bastón tenía una forma muy peculiar, como si hubiera sido un hueso. Pero bueno, quién sabe, quizás solo lo estaba imaginando en ese entonces. Ella azotó su bastón en el piso 3 veces y dijo: es hora de empezar el espectáculo. Familiares, ¿tienen sus ofrendas? La viejecita volteó a ver a sus familiares y ellos asintieron con la cabeza. Me llamó la atención que nosotros no nos dimos cuenta, pero ellos estaban todos vestidos de negro, y cuando les dijeron que pasaran a dejar sus ofrendas, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Llevaban a personas atadas ahí. Parecía como si estuvieran perdidas, como si estuvieran en un trance profundo, pero lo que nosotros pensamos es que quizás solo estaban actuando. Muy bien, dijo la viejecita. Ya tienen sus ofrendas aquí. Les recuerdo a todos los que están acá que hoy recibimos a nuestros muertos. Yo me pregunté por qué repetía tanto esa frase. ¿A qué se refería? Ya me estaba poniendo un poco nervioso, así como también mi novia. Pero seguíamos pensando, quizás solo es parte de la actuación, del espectáculo que nos prometió esta anciana. Seguimos atentos. Y dijo: bueno, es hora. Es hora de que recibamos a nuestros muertos. Ella nuevamente golpeó contra el piso su bastón 3 veces. Y de la nada, una bruma, como si fuera niebla, empezó a pasar hacia la entrada de aquella casa. Se apagaron todas las velas que eran blancas y únicamente, extrañamente, se quedaron prendidas solo las velas negras. Empezamos a escuchar ese quejido y esos murmullos, pero no sabíamos de dónde venían, pues por más que volteábamos a nuestros lados, nadie estaba abriendo la boca. De pronto, escuchamos unos tacones. Algo venía caminando. Vimos, y efectivamente, venían personas vestidas de negro. Pasaron al frente, a donde estaban lo que ellos llamaron las ofrendas, o sea, las personas que estaban en trance. Solo eran 3 personas de negro, 3 personas que entraron caminando bajo esa bruma que estaba marcando el camino de Cempasúchil con esas velas negras. Se quitaron los gorros con los cuales iban cubiertos. Estos les cubrían toda la cara. Mi novia y yo nos quedamos sorprendidos porque aquellos hombres o mujeres, no sé qué eran, tenían un rostro calavérico. Y si se trataba de maquillaje, era un excelente trabajo de maquillaje. Nosotros seguíamos creyendo que todo esto era una actuación, así que guardamos silencio y solo observamos. Pero la respiración cada vez la teníamos más agitada, pues algo nos decía que esto no era normal. Se acercaron a las personas que las estaban ofreciendo como ofrenda, y cuando se acercaron, tomaron sus caras, los vieron a los ojos, con esas cuencas vacías que se les veían a aquellas personas de negro, y empezaron a absorber su boca, como si les estuvieran dando un beso, pero poco a poco fueron separando su boca de aquellas personas que estaban en trance. Alguna especie de líquido blanco luminiscente empezó a extraerse de las personas en trance
y poco a poco vimos como si éstas se fueran marchitando, como si de repente envejecieran de la nada, así, solo envejecieran. No podíamos creer lo que estaba pasando. Esto ya no era normal, esto ya no era actuación. Esto era una cosa mala, e incluso pensamos que un poco estaba relacionado con la magia negra. Nosotros nos levantamos de sobresalto y quisimos salir, pero las demás personas que estaban vestidas de negro, familiares de aquella viejecita, nos detuvieron y nos dijeron: no se pueden ir de aquí. Ya empezaron el ritual, no pueden irse de acá hasta que terminen. Quédense tranquilos, las ofrendas ya se hicieron. Solo se llevarán a ellos. Ustedes y los demás no tienen de qué preocuparse. La demás gente que estaba ahí alrededor, que entraron como nosotros, a engaños quizá, se quiso levantar, pero de repente salieron más personas vestidas de negro que no las dejaban salir de ahí. Estábamos muy inquietos todos. Algunos estaban gritando, pero la ceremonia no se podía parar. No se pueden ir de aquí. Entiendan que no se pueden ir de aquí hasta que termine esta ceremonia. Seguimos viendo cómo las personas poco a poco se iban marchitando. Las personas que estaban en trance iban envejeciendo. Es como si las chuparan, como si solo quedara la carne con el hueso. Y de pronto cayeron al piso. Ese líquido blanco, fosforescente que salía de esas personas, poco a poco fue disminuyendo hasta que aquellos rostros calavéricos lo absorbieron todo. Felicidades, porque acaban de presenciar el acto de las ofrendas, el acto que en los próximos años ustedes, cada uno de ustedes, estarán aquí sirviendo como alimento a nosotros, a los señores de la muerte. Quizás se asusten, quizá quieran correr, esconderse y nunca volver a este pueblo, pero cuando les llegue su hora de ser ofrendas para nosotros, ustedes solos volverán hacia nosotros, volverán a este pueblo. Y lo que les acaba de pasar a estas personas, también les pasará a ustedes. Pero saben, hay una parte buena aquí. En lo que a ustedes les llega el tiempo de ser nuestras ofrendas de los señores de la muerte, ustedes vivirán plenamente, únicamente por ver este ritual. Quizás solo vivan plenamente 1 año, o 2, máximo 10, pero regresaremos a reclamar sus almas. Y así que no se preocupen, en los años que les quedan hasta que sean nuestras ofrendas, estarán llenos de gozo, llenos de alegría, de regocijo. Así que ahora pueden irse, pueden salir corriendo y asustarse, pero no servirá de nada. En algún momento, ustedes serán las ofrendas de los señores de la muerte. Hay veces que no sabemos en qué casa nos estamos metiendo, qué extrañas costumbres tienen, o a quién verdaderamente le están dando aquellas ofrendas. Espero que este día no te pase algo así, o en los próximos años de Días de Muertos no te pase algo así. Ten mucho cuidado, ponte atento, y cuando te digan, ahí no vayas, es mejor que hagas caso, pues sin duda los lugareños de donde estés saben por qué te dicen eso. Hoy les contaré la historia de mi tío y les recomiendo que enciendan las luces o se acompañen de alguien. Lo que están a punto de escuchar
puede perturbarlos por el resto de la noche. Mi tío me relató esta historia que ocurrió cuando exploraba unas ruinas de una civilización olvidada, cerca de las montañas de su pueblo. Como solía hacer, salió a cazar y decidió tomar un atajo a través de aquellas montañas, pese a las advertencias de los lugareños. Todos decían que ese lugar tenía una energía extraña, como si el tiempo se detuviera entre la bruma que cubría los árboles y las ruinas. Mi tío no les hizo caso y avanzó, acompañado de sus 2 perros de caza. Al adentrarse a la montaña, comenzó a notar algo inquietante. Aunque podía escuchar a sus perros, sus ladridos parecían distantes, como si de un eco vacío se tratara. Sacó su lámpara, pero notó que la luz se iba debilitando conforme avanzaba. Pensó que era una falla, así que tomó su celular para alumbrarse. Sin embargo, la señal del celular estaba completamente muerta y la linterna del celular también comenzó a parpadear. Fue entonces cuando en la penumbra vio un venado a lo lejos. Él disparó, seguro de haber acertado, pero al llegar al lugar donde debería haber caído el animal, solo encontró la bala incrustada en el árbol, sin rastro de sangre. Conforme avanzaba, la luz de su celular se apagó completamente, dejándolo en una total oscuridad. A lo lejos, comenzó a ver cómo el venado tomaba una forma extraña, como si una figura humana emergiera de dentro de él. Un frío antinatural recorrió su cuerpo, erizándole la piel. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado de ruinas antiguas, mientras sombras oscuras emergían de entre los restos, observándolo. Fue entonces cuando sintió un aire gélido recorrer su nuca y escuchó una voz susurrante. Tenemos hambre. Seguida de los lamentos y chillidos que parecían venir de todos lados. Aterrorizado, intentó correr de regreso, pero una de las sombras lo sujetó del brazo. Con todas sus fuerzas logró soltarse y, guiado por los ladridos de uno de sus perros, siguió corriendo hasta salir de aquella bruma espesa. Al reencontrarse con sus perros, vio que uno de ellos ya no estaba vivo, estaba desgarrado y sin órganos. Sin perder tiempo, tomó al otro y continuó su camino hacia la salida. Al llegar a un lugar seguro, la linterna de su celular volvió a encender y comenzaron a llegar mensajes y llamadas perdidas. Miró la hora, pensando que solo había pasado algunos minutos, pero en realidad había estado allí mucho más tiempo. Los próximos días, mi tío estaba confundido, perturbado por el recuerdo de lo que había visto y oído en esas montañas. Cada noche dejaba las luces encendidas, intentando mantener a raya esas sombras que parecían rodearlo incluso en su propia casa. Sin embargo, en sus sueños aún escuchaba aquellos lamentos que decían: Tenemos hambre. Con el tiempo, comenzó a palidecer y a mostrar signos de agotamiento. Le contaba a sus compañeros de trabajo que no podía dormir, que algo lo observaba cada noche. Poco después, otro conocido le comentó haber visto a una mujer en esa misma zona de ruinas, una figura de aspecto antiguo que iba descalza, y aquella mujer desapareció en un instante. Esta experiencia dejó a mi tío aún más atormentado, escuchando susurros que decían: te queremos a ti. Una noche, preocupado por él, fui a quedarme a su casa. Apenas comenzó a caer la oscuridad, sentía una presencia en el jardín. Vi cómo las sombras avanzaban y escuché susurros. Una de esas figuras me dijo:
Él tiene algo que nos pertenece y venimos a cobrarlo. Entré corriendo a la casa para preguntarle a mi tío qué había tomado de ese lugar, pero él ya no estaba. Su perro lloraba afuera y hasta hoy no he vuelto a saber de él. Desde entonces, advierto a todos que no se acerquen a esas ruinas, ni tomen nada que encuentren en ese lugar abandonado. Nunca sabes qué fuerzas oscuras podrían estar acechándolo, esperando a que invadan su territorio y tomen algo que no les pertenece para que después cobren venganza. Había llegado tarde a casa. Lo único que quería era tomar un baño caliente para después cenar algo. Justo antes de meterme a la regadera, la luz empezó a fallar un poco, pero no le presté importancia. Yo me metí a bañar con normalidad. Justo cuando iba saliendo del baño, hubo una falla eléctrica y se fue la luz, pero no tardó mucho en regresar. Yo salí del baño, me cambié para ir a la cocina, pero algo se me hizo extraño, pues no escuché a nadie en familia en la casa haciendo ruido como de costumbre. Ya están durmiendo, pensé. Pero aún así, había demasiado silencio en toda la casa. Se me ocurrió ir a la habitación de mi hermano. Sin duda, él aún seguía despierto. Cuando abrí la puerta de su habitación, no había nadie. De hecho, no había nada en la habitación. Estaba vacía. Ni mi hermano ni sus cosas estaban ahí. ¿Qué es esto?, pensé. Una broma, seguramente. Fui a la habitación de mis padres, y lo mismo. No había nada, ni nadie ahí adentro. Confundido, tomé mi celular y llamé a mi mamá, pero solo obtuve la voz de una operadora diciendo que el número no existía. ¿Qué rayos está pasando aquí? Entonces, iba a bajar las escaleras para llegar al primer piso. Pensé que todos estarían ahí en el primer piso, riéndose, pues se trataría de una broma. Pero apenas di el primer paso para la primera escalera, las luces empezaron a fallar. Bajé el segundo escalón y de pronto escuché que alguien dio 2 palmadas. Seguido de eso, una silueta extraña subía corriendo las escaleras usando sus 4 extremidades. Sus brazos eran bastante largos. No distinguí bien qué era. Parecía una mujer, pero hacía ruidos como si de un animal se tratara. Era muy extraño. Yo corrí a mi habitación y cerré la puerta. De repente, empezaron a azotarla con fuerza, como si quisieran derribarla, y una voz horrible me decía: «Abre la puerta, ábrela». Pensé que esa cosa derribaría la puerta, pero de repente todo se calmó. La luz empezó a fallar y de repente ocurrió otro apagón, pero enseguida volvió. Escuché que alguien tocaba la puerta y una voz me dijo: «Hijo, ¿ya llegaste a casa?». Era la voz de mi papá. Abrí la puerta de inmediato y le pregunté qué había pasado, que dónde estaban. Le expliqué todo y no me creyó. Dijo que seguramente me había quedado dormido sin darme cuenta y solo fue un sueño. Fui rápido al cuarto de mi hermano y él estaba ahí, justo con todas sus cosas. Fui al cuarto de mis padres y lo mismo. Ahí encontré a mi mamá y le conté todo, pero pasó lo mismo, no me creyó. Volví a mi habitación, totalmente confundido. Cuando iba caminando por el pasillo, la luz falló de nuevo, ocurrió otro apagón y regresó súbitamente. Otra vez, un silencio se apoderó de toda la casa. En la puerta de mi habitación estaba esa cosa tratando de tirar la puerta. Yo retrocedí lentamente, pero tropecé con algo y esa cosa me vio. Empezó a perseguirme. Salí de mi casa y tal parece que esa cosa no podía dejar la casa. Se detuvo justo en la puerta de la entrada, mientras me decía: «No puedes escapar, estás aquí, atrapado, con todos nosotros».
Yo corrí lo más rápido que pude. Intenté llamar a mi papá, pero de nuevo la voz de la operadora me decía que el número no existía. En la calle, la noche fría y muy oscura se hacía presente. El viento soplaba y era bastante noche, y la mayoría de las luces de las casas estaban apagadas. De pronto, entre los arbustos, escuché que algo se movía. Yo me detuve, y con el flash de mi celular apunté para ver qué era. Lo primero que vi fue una nariz, como si se tratara de la de un perro. Seguido de eso, unos cuernos se hacían presentes, unos ojos rojos emergían entre las ramas de aquel arbusto. Sentí que algo me tomaba de las piernas. Era una lengua extremadamente larga. Entonces salió. Era muy parecido a un toro, pero con una mandíbula como si la tuviera dislocada, grandes dientes puntiagudos y una piel verde escamosa. Me libré de su gran lengua y empecé a correr. Escuchaba cómo esa cosa venía tras de mí, haciendo ruidos extraños. Eran como chillidos o aullidos. Yo corrí y de repente esa cosa dejó de seguirme. Llegué al parque de la comunidad. Había una carpa de circo y muchas personas formaban una fila para entrar. Un sujeto con un bigote un tanto raro apareció detrás de mí. Me tomó de la espalda y dijo: «Pasa, a nuestro nuevo circo acabamos de llegar y la primera función es gratis». No me pareció una idea tan descabellada, pues al menos había personas, y se veían como personas normales. Así que pensé en entrar y de ahí tratar de llamar a mis padres de nuevo. Cuando entré a la carpa del circo, todo por dentro estaba mucho más grande. Todas las personas miraban al centro de la tarima, atentas, tan atentas que ni siquiera se movían. Empecé a ver alrededor del circo y entre la multitud estaban mis padres. ¿Pero qué hacían ahí? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Qué está pasando? De repente se desvió mi atención. El presentador del circo salió. «Buenas noches, público conocedor. Bienvenidos a mi circo, el circo de los dedos andantes. Enseguida, mis colaboradores pasarán a ofrecerles unas ricas botanas y después comenzaremos con el espectáculo». Unas mujeres salieron de entre las gradas. Tal parecía que eran contorsionistas, pues caminaban con sus 4 extremidades y en la espalda llevaban una charola con algo que parecía ser palomitas. Dieron un paquete a cada persona. Cuando por fin llegó a mí, me di cuenta de que no eran palomitas, eran dedos cubiertos de sangre. Yo me asusté, y esa extraña mujer contorsionista me dijo: ¿que no te gustan? Yo solo moví la cabeza diciendo que sí, y se retiró. Cuando se retiró, me di cuenta que no era una contorsionista, su cuerpo era así, retorcido, que en vez de manos y pies tenía pezuñas, como si de una cabra se tratara. Las luces del circo disminuyeron y un reflector apuntó al anunciador: «Es hora de comenzar el espectáculo, pero antes de comenzar, ya pueden quitarse sus máscaras». Yo no lo capté al momento y no sabía qué hacer. La gente se empezó a arrancar la piel. Dirigí mi mirada hacia donde estaban sentados mis padres y ellos también hacían lo mismo. Era algo macabro. Se arrancaban la piel y de ella salían diversas cosas. Seres de ultratumba, seres que no pertenecen al mundo que yo conozco. Pero el anunciador del circo no hizo nada, solo se quedó parado mirando. Él permanecía como humano. De pronto, él empezó a olfatear y dijo: «Esperen, no terminen de quitarse sus máscaras. Hay alguien entre nosotros que no pertenece aquí. Llamen al cazador». Un gran hombre cabra con un látigo en la mano salía del fondo del circo y traía arrastrando una jaula más grande que él. El hombre cabra olfateó y dijo: «Hay 4 personas aquí que pertenecen a la otra dimensión. Tenemos que exterminarlos». El hombre cabra abrió la jaula y de ella salieron 5 diablillos de piel roja y escamosa. Empezaron a recorrer el circo y dieron con el primero. Era un joven aproximadamente de mi edad.
Los diablillos lo agarraron de sus extremidades y lo estiraron a tal punto que se las arrancaron. En ese momento yo salí corriendo como pude y otros chicos hicieron lo mismo. El hombre cabra, con un silbido perturbador, dio la orden a los diablillos de perseguirnos. Salí de la carpa. 2 chicas corrían igual que yo. Atraparon a una de ellas, se la entregaron al hombre cabra y abrió su mandíbula a tal grado que se la tragó completa. Llegué a un edificio grande. Parecía que estaba en construcción y me escondí dentro de un refri que estaba ahí. Parecía estar vacío. De pronto, escuché pasos. Se acercaban cada vez más. Alguien abrió el refri. Era la chica que iba atrás de mí. ¿Eres humano?, me preguntó. Inseguro le contesté que sí. Qué alivio encontrarte. También soy humana. La chica que se acaba de comer esa cabra era mi amiga. Cuando sucedió el apagón y pasamos a esta dimensión, ella y yo estábamos yendo a casa en un taxi y de repente aparecimos aquí. El chico que desmembraron llevaba más tiempo. Él nos explicó que pasa algo extraño cuando se va la luz, en esta fecha, una noche antes de Día de Muertos. Nos dijo que él llevaba un año aquí, sobreviviendo, y que no supo cómo regresar a nuestra dimensión. Dijo que la única forma de regresar era acabando con el dueño del circo, y eso íbamos a hacer esta noche, hasta que el cazador nos descubrió. Espera, le dije, ¿esto sucedió por un apagón? Sí, sucedió por eso. Estamos en otra dimensión, una dimensión donde reinan criaturas viles y demonios. Shh, guarda silencio, le dije. Escucha, son pisadas de pezuñas. Ahí vienen. Los diablillos saltaron sobre nosotros. Uno de ellos mordió la garganta de la chica. De repente, la luz empezó a fallar. Sucedió otro apagón. Rayos, creo que regresé a mi dimensión. Llamé a mi papá de inmediato. La llamada entró y me dijo, ¿dónde carajos estás? Ya hemos llamado hasta la policía. ¿Dónde estás? Yo le dije, papá, escúchame. Ese apagón que acaba de suceder manda a algunas personas a otra dimensión. Espero que no ocurra otra vez. Esa dimensión está infestada de criaturas horrendas y demonios. Ayúdame, por favor. Estás inventando todo, me dijo. Quiero que vengas inmediatamente a la casa. No, papá, escúchame, es verdad. Un portal se abrió a 5 metros de mí. Era el cirquero, con el hombre cabra. Una sonrisa macabra y muy grande se dibujó en la cara del cirquero y me dijo, eres nuestra cena. La luz empezó a fallar de nuevo. Escuchaba los gritos de mi papá a través del teléfono, diciendo que volviera inmediatamente, y otra clase de insultos. Yo le decía, están aquí, el cirquero, el hombre cabra, vienen por mí. Ayuda, por favor, ayúdame. Sucedió otro apagón. El teléfono del chico cayó al piso. Esta vez no pasó a la otra dimensión. Bueno, contesta, decía el papá. En la otra dimensión, los diablillos capturaron al chico. Lo metieron en una jaula, mientras el hombre cabra lo arrastraba. El cirquero iba atrás y le dijo al chico, nos divertiremos tanto contigo esta noche. Hace aproximadamente un año me invitaron a participar como servidor en un campamento para jóvenes llamado Nueva Vida. El campamento tenía una duración de 3 noches y 4 días. Todo inició muy tranquilo. Dimos la bienvenida a todos los jóvenes. En total eran 13 jóvenes de alrededor de 15 y 17 años y un chico de 13 años. El programa se iba llevando a cabo. La primera noche pasó todo con normalidad. Dormimos temprano, alrededor de las 10 de la noche, pues a la mañana siguiente debíamos de levantarnos muy temprano. La gente de aquella localidad nos brindó todo su apoyo con la comida de los días que íbamos a estar ahí. Para el día 2, todo seguía bien. Despertamos a los chicos y chicas, hicimos actividades como cantar y hacer oración. Alrededor de las 9:30 de la mañana,
tocaron la puerta de la capilla en donde nosotros estábamos. Yo abrí la puerta y ahí estaba una señora con 2 de sus nietos, un chico y una chica, y la novia del nieto. Recuerdo que los chicos llegaron enojados, se les veía que no querían estar en ese retiro espiritual. Pasó el día y ellos 3 no querían involucrarse en ninguna de las actividades. El chico nuevo solo nos miraba con desprecio, hacía comentarios ofensivos y no quería estar ahí. Ese chico me ofendió, a mí y a otros jóvenes. Yo me acerqué y traté de tranquilizarlo. Me dispuse a ir al sagrario para estar en calma. Esa noche, todos se fueron a dormir excepto el chico nuevo. Yo entonces me quedé con él, a hacerle compañía. Él me evadía. Se fue a un rincón, se puso su sudadera con su gorro y se puso a dibujar. Me quedé a su lado, platicando sobre cómo dibujar. Así nos dieron las 4 de la madrugada y por fin nos fuimos a dormir. Desperté a las 6:30 de la mañana y mis compañeros y yo preparamos la mesa para el desayuno. Ese día, mis compañeros me contaron sobre los problemas del chico nuevo. Su familia no estaba unida. En el transcurso del día, se realizaron diversas actividades. Hablé con el chico nuevo sobre cómo hacer cambios en su vida, que tenía que echarle ganas para mejorar su vida espiritual. Al parecer, tomó conciencia de esto y se integró a las actividades. Cantó, hizo oración, respetó a sus compañeros hasta la última actividad del día, la cual constaba en una oración intensa, en la cual profundiza para llamar al Espíritu de Dios. Al inicio, él se puso de pie y permaneció con los puños cerrados. Ahí se quedó totalmente quieto. La oración seguía su curso y él se adentraba cada vez más, pero se notaba inquieto, apretaba los puños con fuerza. La oración llegó al clímax y todos los jóvenes en la sala comenzaron a sentir un calor intenso. De repente, poco a poco los jóvenes empezaban a caer desmayados. A eso nosotros le llamamos un descanso espiritual. Solo que el chico nuevo, a comparación de sus compañeros, empezó a lastimarse, empezó a morderse, a golpearse, sangraba de la boca a causa de las heridas que se había provocado. Mis compañeros y yo lo sacamos cargando y lo sujetamos fuertemente para que no se siguiera lastimando. En ese mismo rato, pasó otro suceso extraño. El chico de 13 años se me acercó, estaba pálido, sus labios estaban morados y me decía que lo ayudara. Entonces me fui con él para atenderlo. Miré entonces al chico nuevo. Se movía bruscamente y mis compañeros lo sujetaban de sus 4 extremidades. Otros compañeros estaban hincados orando. Yo sentí temor, sentía mucho temor por alguna extraña razón, pero me contuve y volví a cuidar al chico de 13 años y a los demás chicos. El chico de 13 años me dijo que se quería ir, que ya no quería estar ahí, así que le di soporte y lo abracé. Lo saqué del salón y me lo llevé a otra parte. Mientras nos alejábamos, escuchaba las voces de mis compañeros orando, pero la voz del chico nuevo no la distinguía. En su lugar, escuchaba como si un toro embravecido estuviera siendo atado. Se escuchaban fuertes sonidos, como si a la vez estuviera rugiendo. El niño de 13 años comenzó a llorar. Yo lo abracé y le dije que comenzáramos a orar. Me quité el rosario que traía y se lo puse a él en su cuello. En ese momento, el niño empezó a volver en sí y su color volvió. No recuerdo cuánto tiempo pasó, hasta que se dejó escuchar esos rugidos que provenían del chico nuevo. Pero mis compañeros comentaron que fueron alrededor de 2 horas. Tiempo después, todo estaba en calma. Volvimos al lugar donde empezamos la oración. Tranquilizamos a todos los chicos y chicas y nos dispusimos a ir a cenar. En la cena, mis compañeros me comentaron lo sucedido. Me dijeron que el chico nuevo estaba tirado en el piso, se arqueaba de una manera casi inhumana, con los puños cerrados, y el coordinador hizo algo llamado la liberación, mientras otros 2 hacían oración y los otros lo sujetaban de sus 4 extremidades para tratar de calmarlo y que no siguiera lastimándose. Escuchaban la voz del chico que los ofendía, pero ellos siguieron orando hasta que escucharon un aire que sopló. La puerta de la iglesia se cerró bruscamente. En ese momento, el chico nuevo cayó en un sueño profundo y lo cuidaron hasta que despertó. Dicen que cuando despertó,
Él estaba muy callado, pero tranquilo. También se le notaba alegre y se le notaba un poco apenado. Su novia y su hermana llegaron, lo abrazaron mientras ellas lloraban. Él prefirió apartarse, pues sus demás compañeros lo miraban extraño. Nosotros lo acompañamos y después de un rato se veía feliz. Esa noche todos durmieron temprano. Los servidores del campamento nos reunimos y una de las compañeras nos dijo que ella sabía algo sobre el chico nuevo, algo que nos había ocultado, pues el chico nuevo, hace algunos años, había realizado un ritual pagano donde se pactó en dar su alma. Todos nos quedamos atónitos. Nos enteramos también que la fecha del pacto ya estaba por cumplirse. Nuestra compañera nos contó que un padre, semanas atrás, había tratado de realizar un exorcismo, y ese padre dejó dicho que no bastaría con ese intento, sino que necesitaría una segunda liberación, puesto que el espíritu malo que habitaba en él estaba fuertemente pegado. Sin embargo, este padre falleció una semana después de realizar el primer intento de exorcismo. Al otro día, todos los jóvenes estuvieron tranquilos, felices. Los llevamos a misa y poco después sus padres fueron por ellos, pues el campamento había terminado. Justo antes de que el chico nuevo se fuera, nos dio las gracias a todos, nos abrazó y se fue con su madre. Esa fue la última vez que lo vi. Todos los de esa comunidad se enteraron de lo ocurrido. Actualmente no sé qué pasó con ese chico, pero espero que esté bien y que el espíritu que lo atormentaba ya no lo siga haciendo. En una ocasión, yo salí a lavar mi ropa en un lavadero que tengo en el patio. Al lado del lavadero está un pasillo que da a la casa de mis vecinos, y la casa de mis vecinos tiene una terraza donde ahí están sus perros. Es curioso porque sus perros siempre están ladrando o están jugando entre ellos, pero esa vez no lo estaban haciendo. Simplemente estaban callados y los vi amontonados a todos en un rincón de la terraza. Yo me pregunté por qué, pero lo dejé pasar. De pronto, sentí que algo me estaba observando. Esa sensación que sientes como cuando te está observando una mirada pesada. Volteé para todos lados, pero no vi absolutamente nada. Sin embargo, después volteé hacia la esquina de la terraza de mis vecinos. Ahí estaba parado una especie de ser con túnica negra. La cara se le veía casi calavérica y sus ojos, esos ojos blancos y saltones, no los voy a poder olvidar. Parecía como si se lo hubieran botado, pero no era humano. Esa cosa no era humana. Yo me le quedé viendo y yo quería irme, pero no podía moverme. No podía ni tan siquiera gritarle a mi esposo para que viniera en mi auxilio. Solo me quedé ahí sin poder hacer nada. Y esa cosa, de pronto, sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. Esos dientes amarillos, un tanto puntiagudos, esa cara calavérica y esos ojos saltones, jamás los podré olvidar. De pronto, convertí mi miedo en querer correr, y así lo hice. Apenas recuperé el movimiento de mi cuerpo, yo corrí para adentro de mi casa y le conté todo lo que había pasado a mi esposo. Mi esposo me creyó, salió a ver si aún estaba esa cosa, pero naturalmente ya no había nada ahí. No sé qué fue, no sé qué era, pero a las 2 semanas, después de haber visto eso, mi vecina, la dueña de esa casa, falleció. Yo pienso que aquel ser era la muerte que venía por ella.
No sé, pero jamás lo podré olvidar. En una ocasión, yo iba bajando las escaleras que dan hacia la calle desde mi casa. Era muy temprano, eran las 6 de la mañana. Para que se den una idea más amplia de lo que les estoy hablando, las escaleras que bajan hacia la calle te encuentras después con un patio amplio. Ese patio te da hacia una pequeña vereda o camino, no sé cómo lo conozcan ustedes, y ahí hay un árbol grande de bellotas. En ese árbol grande vi a alguien encorvado, como en posición fetal, y me dijo: ¿No tienes algo de comer para mí? Pero su voz se escuchaba extraña, su voz se escuchaba como lejana, se escuchaba como si te calara. No sé cómo explicarlo bien. Cuando me volteó a ver, sus ojos no tenían pupilas, eran totalmente blancos, y me repetía: ¿No tienes algo de comer? No le alcancé a ver exactamente bien la cara, porque llevaba un sombrero que le cubría la mayoría. Lo que sí alcancé a ver fueron sus ojos. Yo quería gritarle a una de mis vecinas que estaba cerca, pero no podía. Me quedé paralizada del miedo al ver esa cosa. Después, ese hombre, o como lo llamen, criatura, se empezó a levantar, pero como de una forma retorcida, no humana, y solo se me quedó viendo. Se me quedó viendo directamente. Después, alzó su mano y dijo adiós. Cuando pasó eso, recuperé el movimiento de mi cuerpo y me eché a correr hacia la calle. Le fui a tocar a la casa de mi hija y le conté lo sucedido, pero no me creyó. Analizando bien las cosas y analizando cómo estaba vestido aquel hombre, recordé que así se vestía mi hermano. Y justamente ese día que ocurrió ese acontecimiento era Día de Muertos. Yo no me pude despedir de él, puesto que yo había tenido un accidente. Sin embargo, analizando bien las cosas, así como estaba vestido ese hombre, así se vestía mi hermano. Quiero pensar que él se vino a despedir de mí de alguna forma. No lo sé, pero después de pensarlo bien, me dio mucha nostalgia. Los fines de semana suelo salir mucho con mi esposa. Salir a distintos lugares. Nos gusta visitar pueblitos mágicos. Pero también, cuando salimos, aprovechamos y activamos una app de viajes para dar rides. Esa vez, nosotros salimos de Tlalpan, Ciudad de México. Íbamos a un pueblito cercano. Toda la tarde la pasamos en ese pueblo. Pero cuando íbamos de regreso, en medio de la carretera, nos topamos con un señor que estaba pidiendo un ride. A nosotros se nos hizo un poquito extraño porque ya saben cómo están las cosas, que a veces solo lo ocupan esa estrategia de un señor ya viejito o de una niña para que las personas se paren y después surja el asalto. Pero algo me decía que me parara. Entonces estacioné el auto a la orilla de la calle. El señor subió al auto, subió en la parte de atrás. Nos preguntó que para dónde íbamos y nosotros le dijimos que íbamos ahí a Tlalpan. Nos dijo que por ahí lo dejáramos, que ya le quedaba cerca su casa, que si le podíamos hacer ese favor. Nosotros le dijimos que sí. Poco a poco, el señor que subimos iba desarrollando plática. Nos contaba que tenía un hijo, que era músico y que lo quería mucho, pero que no lo podía ver porque estaba en la Ciudad de México. Justamente lo iba a visitar
le iba a dar la sorpresa. También nos contó que tenía otro hijo, pero que él estaba en la ciudad de Chilpancingo, que justamente era de donde él venía. A mí se me empezó a hacer un poquito extraño que el señor, siendo un desconocido, nos empezara a contar cosas. Sin embargo, me causaba algo de intriga, algo en él. Yo acomodé el espejo retrovisor y traté de verlo. Llevaba gorra, llevaba un chaleco y llevaba una pequeña mariconera. Pero, a pesar de que acomodaba el espejo retrovisor, no lograba verle bien la cara. Mi esposa también empezó a hablar con él y se fue desarrollando poco a poco la plática. Sin embargo, había datos que a mí me parecían curiosos. Ya entrando a Tlalpan, él nos dijo que lo dejáramos por ahí. Nos estacionamos y de pronto mi esposa me volteó a ver porque el señor solo se bajó. Pensamos que nos iba a pagar algo porque la app estaba activada. Sin embargo, hicimos un gesto así como de que no le cobráramos y el señor se volvió. Ya era un poquito noche y aún no lográbamos ver bien su cara. Él nos dijo, ¿qué? ¿Quieren mi teléfono? Se los paso para estar en contacto si gustan. Entonces, a nosotros nos pareció un poquito extraño, pero mi esposa anotó el teléfono. Justamente después de que terminó de darnos el teléfono, nosotros le íbamos a dar una tarjetita, porque tenemos un pequeño negocio, por si se le ofrecía algo. Cuando volteamos para buscar las tarjetas, el señor ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado. Revisamos el teléfono y para mi sorpresa, el teléfono que nos dio era de mi padre ya fallecido. Me dio mucha tristeza porque, ya analizando la situación, justamente era el día de su cumpleaños, cercano al Día de Muertos. Yo no me pude despedir de él antes de que muriera, pues cuando me avisaron, yo iba en camino, iba en carretera y ya no llegué. Pensé que pudo haber sido él que se vino a despedir de mí, pues así se vestía, con su gorra, con su chaleco y su mariconera. Nunca le faltaban, siempre las llevaba puestas. Analizándolo con mi esposa, ella me dijo que probablemente sí era de él y que mencionó que le quería dar una sorpresa a su hijo, siendo yo. Y también otra cosa que concordaba es que yo tengo un hermano que vive en Chilpancingo. Todo concordaba. En ese momento no aguanté las ganas y me solté a llorar. De alguna forma, mi papá se vino a despedir de mí. No sé cómo lo hizo, no sé cómo pasó, pero quiero pensar que fue eso. Cosas curiosas y extrañas pueden pasar en estas épocas, en épocas de Día de Muertos. Podemos encontrarnos tanto cosas buenas como cosas malas. Quizá cosas buenas como lo que se encontraron este chico y la otra chica que nos compartió su historia, donde familiares se fueron a despedir de ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Te ha pasado algo así? Si te ha pasado algo así, comenta en la caja de comentarios. Estaremos encantados de contar tu historia. Sin embargo, lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en Tus Miedos. Hasta la próxima. Tus Miedos te desea feliz Día de Muertos.